Bueno, bienvenidos a la siguiente entrega de estos diálogos sobre la llamada. Hoy vamos a dialogar sobre el capítulo 21 y 22, que corresponden al momento cuando Lorenzo llega a Toledo, y vemos un poco que son episodios donde se produce un asentamiento de Lorenzo en Toledo, qué es lo que le pasa a las fuerzas del mercado con las que opera, y luego cómo consigue un trabajo y su aprendizaje, ¿no? Entonces, y luego la irrupción del falso maestro también al final del capítulo 22. Entonces, bueno, hay varios temas que se pueden comentar. Entonces, no sé si por quién empezamos, si alguien quiere hacer una pregunta. Por María. Sí, pues este capítulo lo veo muy interesante porque se describe un poco la vida en Toledo en el siglo XIII. Y una de las cosas que se indica que Toledo era la ciudad más importante del mundo, que yo lo desconocía, que fuera la ciudad más importante en ese siglo. Y te quería preguntar por eso, por ese tema que me ha llamado la atención. Sí, en el siglo XIII estamos en mitad de la Edad Media, y entonces los alemanes que han escrito, digamos, la historia, consideran la Edad Media como la edad de la oscuridad. Pero en España en concreto era la Edad de la Luz. Y se da la Edad de la Luz porque se produjo la convivencia de las élites cristiana, judía y árabe, que lo que hicieron fue todos los libros que venían de filosofía, que venían de Grecia y de Alejandría, que estaban escritos en árabe, la mayoría en árabe y en arameo, lo que hicieron fue sacarlos a la luz, traducirlos. Y entonces se convirtió en el lugar del conocimiento. Se decía que a Toledo iba la gente a aprender aquellas cosas que la Iglesia no quería que aprendieras. Entonces se juntaban, digamos, las élites de las tres religiones. Fue una época donde los libres pensadores, o sea, el pensamiento libre se desarrolló bastante, gracias sobre todo a la permisividad del rey Alfonso X el Sabio, que de cara a la Iglesia decía una cosa y promulgaba unas leyes como muy rígidas, muy estrictas, pero luego en Toledo permitía mucho más. Y de hecho, con casi total probabilidad, participaba en las reuniones de los cabalistas, y además era asesorado por los astrólogos, y su reino era financiado por los judíos, ¿no? Entonces tenía mucha más permisividad de lo que él decía de cara a la Iglesia. Y entonces, bueno, Castilla era el reino más rico de Castilla y León, que se juntaron justo, era el reino más rico de Europa, y era el que financiaba básicamente al Vaticano, financiaba a los reinos, a otros reinos cristianos que estaban pasando por dificultades. También había una peste en Europa que no llegó a España, o que no llegó con tanta virulencia a España, así que era realmente el centro del mundo de la época, y Toledo, al ser la capital, pues era donde atraía más personas. Vivían en el casco, tengo entendido que 40 o 50.000 personas en el siglo XIII. Ahora viven 10.000. Imaginaros la dimensión o sea, era como Manhattan de la época, ¿no? Quizá, yo qué sé, la calle Comercio o la Plaza de la Magdalena eran Times Square y la Quinta Avenida, ¿no? De la época, serían las calles más caras, ¿no?, para vivir. Sí, 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 muy Así que, interesante. y es como ahora el que peregrina y se va a Nueva York, ¿no? Sí. Mucha gente de todo el mundo pues se va a Nueva York porque ahí está el centro, el centro del mercado y el centro del conocimiento, Ujú, donde se movía todo. ujú. Sí. ¿Qué más os ha llamado la atención, Magdalena?
Sí, nada, comentar que, por ejemplo, una vez que ha llegado Lorenzo a Toledo, tú indicas que se crea un centro. Bueno, él ya está en su camino en vertical, ¿no? Entonces, bueno, se crea un centro donde va a iniciar esta subida a los mundos espirituales. En el segundo libro que has escrito de la explicación del libro de la llamada, no es que no me haya quedado claro, pero bueno, yo el centro lo entiendo siempre en el mundo del equilibrio. Entonces, a lo mejor me voy un poco de lo que realmente quieres decir con el centro, si es como crear permanecer en Toledo como un sitio fijo, que es el destinado para él, para Lorenzo. Entonces, ese es el centro y a partir de ahí pues llega a esta rica ciudad como es Toledo, culturalmente y a nivel de comercio. Entonces, aquí ya es un hombre más duro, porque a los 37 años, en aquella época, digamos que ya es un hombre más duro y puede adquirir también otros conocimientos, ¿no? Digamos que hay incluso esta vida que la providencia tiene programada para él con 37 años, pues digamos que ya, pues mira qué bien, llega a Toledo, ese es el centro, tal, y bueno, es un hombre maduro, pero le queda todavía, en esta tercera etapa, es un hombre maduro, pero tiene todavía mucho que vivir. Realmente es como que parece que ya está todo hecho, pero no está todo hecho, ¿no? Tiene no sé, entonces te quería comentar un poco ese escenario de esta tercera parte. Sí, a lo que me refiero con el centro es un sinónimo que se puede poner es una base. Una base fija, a partir de ahí donde empieza a subir. Entonces, hasta ese momento ha hecho el camino en horizontal. Y entonces, llega a Toledo y digamos en el centro de esa cruz, en el centro justo, en la base, ahí es donde inicia su camino en vertical. Entonces, claro, por un lado es maduro porque sabe muchas cosas del mundo horizontal, pero por otro lado le queda todo por hacer porque no sabe nada del camino en vertical. Entonces, por eso luego en Toledo entra en una escuela del alma, donde empieza a aprender sobre espiritualidad y donde empieza a madurar de verdad. Porque hasta ahora digamos que comprende, pero no ha iniciado su camino en vertical. Sigue siendo un buscador, ¿no? De otra manera, pero digamos que sigue buscando, ¿no? Yo aquí, ¿no? Porque, bueno, sí es cierto que bueno, se da cuenta que necesitas adquirir nuevos conocimientos, cómo se relaciona la gente de Toledo, que él es tosco en palabras. Entonces, realmente él, en su afán de transformación, se da cuenta de eso y hace todo lo posible, digamos que está en continua evolución, digamos, ¿no? Está ahí. Sí. Bueno, pues sí. Está esperando a que, digamos, como que está a la expectativa. Y hay una máxima espiritual que dice que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Entonces, en el caso de Lorenzo, su maestro era la Escuela del Alma que va a recibir una invitación, pero antes tiene que pasar por la prueba del falso maestro. Sí, es cierto que al final, sí, lo había notado aquí, bueno, que se queda en este capítulo un poco a ver qué le sucede en el posterior, ¿no? Pero lo que quería notar de la fase esta de la escuela de magia, este falso maestro, digamos que él no ve los engaños, ¿no? Como que es un ritual que está realizado por el mago mediante el juego, ¿no? De las palabras y todo esto, con el trance, pero realmente no se da cuenta Lorenzo que sus deseos, en general de todos, sus deseos serán logrados por otra persona, pero no por ellos mismos, digamos que se dejan llevar no sé, no es un conocimiento, no sé cómo llamarlo, pero realmente nos están dando cuenta que están cediendo su poder también a que una persona les diga que a lo mejor en condiciones muchos de ellos que a lo mejor pues necesitan formarse más, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto de la escuela de magia de este mago en aquella época realmente era bastante común, ¿no? Además, ¿no? En aquella y en esta. Y en esta, sí, también es verdad. Quizás ahora está más normalizado. Siempre está porque, a ver, al final lo que ocurre es que los magos, o sea, los falsos maestros tienen un cierto conocimiento pequeño sobre los mundos espirituales, una gran capacidad psíquica, pero que no les convierte en espirituales. Entonces, la gente
confunde espiritualidad con capacidad psíquica. Entonces, todo el mundo, si se entrena, es capaz de escuchar los pensamientos de otro. Porque tu pensamiento lo que hace es vibra en una sintonía y entonces, si no se puede saber qué es lo que realmente estás pensando, se puede saber cuál es la emoción asociada al pensamiento y se puede tener mucha práctica en saber cuál es tu posición psicológica. Entonces, los falsos maestros lo que hacen es, o bien por un don natural, o bien porque lo han practicado mucho. Si tú te pasas 8 horas al día concentrándote, intentando descubrir qué es lo que otro piensa o siente, lo vas a hacer porque los pensamientos no están ocultos. Entonces, digamos como que tienen esa técnica. Pero eso no quiere decir que sean espirituales. Eso quiere decir que tienen una técnica psíquica. Entonces, las personas van al falso maestro porque quieren que básicamente les resuelva los problemas que ellos no se quieren esforzar para resolver. En el caso de Lorenzo era una relación, en el caso de el otro quería no sé cuánto dinero, la otra quería que se enamorara un casado, o sea, toda gente problemática, como puedes ver, y el falso maestro les promete, rápida. Exactamente, les promete a todos, les dice a todos los que quieren oír a cambio de dinero. Y entonces hace el ritual, hace la parafernalia, pero esto no solamente en el siglo XIII, esto leí un artículo en El País que un hombre que es empresario y tenía un equipo de fútbol, se había comprado un equipo de fútbol de segunda división, se puso en manos de una pitonisa para que hiciera un conjuro y una señora se enamorara de él. Una señora casada o algo así. Pero le pagó como 150.000 o 200.000 euros. Fíjate, influencia, ¿eh? Fíjate. Y esto es ahora, entonces, y son personas, te puedes encontrar con personas súper racionales, que toda la vida es súper científica y entonces caen en las garras de alguien con mucho magnetismo, les dicen lo que quieren oír y pierden los papeles. Sí, cierto. Y ahí están los estafadores para eso. Exacto, bueno, pues... Te prometen un conjuro a cambio de miles y miles y millones de euros. Y claro, y como lo tienen estudiado es progresivo hasta que le des el millón o los 2 millones. Y se pueden tirar años, ¿no? También, ¿no? Años, exactamente. Y lo que hacen siempre los falsos maestros es que te prometen que te van a dar algo, pero luego nunca te lo dan. Te voy a dar el conjuro final que te va a ayudar a conocer todo, te voy a dar el no sé qué, y cuando te lo van a dar, resulta que algo ocurre en el universo que no te lo dan y entonces los augurios no son propicios, se inventan cualquier rollo y entonces sigues pagando, sigues enganchado. Entonces, al final el falso maestro es precisamente para que retomas tu poder que le has dado. Vale, sí. El aprendizaje es retomar el poder que le has dado creyendo que la persona te va a solucionar tus problemas. Sí, bueno, pues a ver el próximo capítulo, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Humberto. Sí, interesante jugar con la fantasía y la ilusión de las personas. Mira, sí, en el capítulo este de descubrimiento y en el otro aprendizaje, realmente pienso o creo que el personaje Lorenzo todavía sigue madurando, ¿no? Está mucho más maduro, tanto por la edad como por la experiencia y el periplo que ha tenido, pero aún así él, al entrar a la majestuosidad de Toledo, él siente esa tremenda ilusión que tenía y él se siente tan conciliado que ingresa a Toledo y ni bien ingresa, lo engañan, no entiende el mercado, habiendo pasado tantas experiencias y haber aprendido tanto. Él piensa que todos son buenos como él, que estando en esa ciudad que él consideraba tan espiritual, podía él sentirse libre, cómodo, confiado. Y él entrando nomás ve él la combinación entre religiosos y militares. Yo
lo comprendo como los dos son antagónicos, ¿no? Pero que van de la mano, lo religioso y lo militar, lo bueno y lo malo, o lo dulce y lo doloroso. La razón y la fuerza podría ser. Se deja llevar, bueno, por la tranquilidad, la majestuosidad, piensa que todos son honestos. Siempre también lo ayudan extraños, lo siguen ayudando extraños. Y eso es por lo que él refleja. Extraños buenos como él, lo sienten, se dan cuenta, claro que también se dan cuenta los no muy buenos. Ahí también descubre que el árbol de la vida era un secreto bien guardado. Y creo que ha sido bien guardado hasta no hace mucho. Era una tradición judía en que él, a través de los libros que le favorecen el dueño de la taberna, los tenía guardados sin saber lo que tenía, y él, en su ansias de poder enriquecerse, sabiendo el valor que tenía esos libros, él pide sabiduría. Él sigue aprendiendo. Y previo a este descubrimiento sobre el secreto guardado de los judíos sobre el árbol de la vida, el origen de la vida, veo que es la segunda vez que de una manera fuerte se acuerda de Ariadna. Está próximo él a encontrarla, pero es como un chispazo nuevamente que le llega al corazón. Me imagino que por tanto tiempo de la soledad y tanto camino que ha seguido, que siente la necesidad afectiva. Eso es importante. Lo que te quería saber es si en esa época, si nos ubicamos en esa época de la historia, al pedir el conocimiento y descubrir el árbol de la vida, el secreto bien guardado hasta hace poco, ¿sigue siendo hasta ahora algo muy reservado o ya se está abriendo al mundo? Bueno, la verdad que muy interesante lo que has comentado en muchos aspectos. Entonces, lo primero es, cuando Lorenzo llega a Toledo, se coloca en Tiferet. Tiferet, para los que conocéis el árbol de la vida, es el centro del árbol, que activa la tríada del espíritu y la tríada del alma. ¿Vale? Entonces, en el momento en que llega, ya tiene, por un lado, se da cuenta de que no sabía nada y de lo grandioso que es llegar a un nuevo mundo, ¿no? Porque tú puedes ser, ¿cómo se dice?, cabeza de ratón, pero cuando llega ahí es cola de león. No, ¿cómo es? Cola de león, ¿no? Sí, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Pues en Toledo se convierte en cola de león, porque claro, se encuentra con personas que con un conocimiento extraordinario. En relación a los militares y los religiosos, allí se pueden poner en el árbol de la vida. Entonces, los militares sería Gebura, los religiosos Gesed. Entonces, no es que sean ni buenos ni malos, es que se necesitan ambos. Por un lado, la misericordia y por otro lado, la disciplina. Entonces, cuando en un sitio hay mucha misericordia y no hay disciplina, se convierte en un caos. Cuando hay mucha disciplina y no hay misericordia, se convierte en un cuartel militar, en algo muy rígido. Entonces, que vayan de la mano, pues quiere decir que a nivel de Toledo, la tríada del alma está compensada. Luego habría que estudiar, obviamente, qué papel hace cada uno ahí intrínsecamente, ¿no? Dentro de eso. Pero bueno, en general el religioso es del lado derecho del árbol, de la parte de la misericordia, el militar de la parte de la disciplina. Y se necesitan ambas en el camino espiritual. Como le ocurre, por ejemplo, a Chico Javier, no sé si habéis visto la película de Chico Javier, que no. Su guía, que se le aparece, le dice, a ver, ¿qué necesito para desarrollar mi espiritualidad? Dice, regla número 1, disciplina, regla número 2, disciplina, regla número 3, disciplina. Entonces, la disciplina es bastante necesaria en el camino espiritual.
Bien, en cuanto a la tradición esotérica o la tradición del árbol de la vida de los judíos, hasta el siglo XI se había mantenido en grupos cerrados, muy cerrados, de élite muy cerrada. Pero es en Gerona cuando hay un hombre que se llama Isaac el Ciego y otro que se llama Asriel de Gerona, que deciden sacarlo a la luz. Se decía que el profeta Elías les venía en sus reuniones, descendía y les transmitía la enseñanza y el conocimiento. Entonces, bien porque alguno de ellos dijera que lo iba a... No se sabe si fue por rebeldía o por una misión concreta o porque se enfadó con otro y dijo, pues ahora voy a sacar el conocimiento. No se sabe muy bien por qué, pero salió a la luz en Gerona. El árbol de la vida como tal, la estructura. Y entonces empezaron a aparecer escuelas desde el siglo XI, XII y XIII, XIV, en casi todas las ciudades donde había judíos, había escuelas de conocimiento esotérico, o de conocimiento espiritual o místico. Y en Toledo empezó una tradición que se llama la tradición toledana de la Cábala, que empezó en Toledo y luego, bueno, se fue con la expulsión de los judíos y demás. Entonces, ¿cómo operaban estos grupos? Eran grupos semicerrados o semiabiertos. Entonces, la transmisión del conocimiento es, por un lado, transmisión oral y por otro lado, transmisión escrita. Tienen que darse ambas. Al igual que teoría y práctica. Esto es similar a que en la India aparecieran cientos de escuelas de yoga en un montón de ciudades. Pues un poco en España ocurrió así. Entonces, eran escuelas de contemplación, no eran escuelas de la acción como el yoga, sino eran escuelas de contemplación. Entonces, por un lado, escribían libros o traducían libros esotéricos o de carácter de conocimiento espiritual, que era la teoría, y por otro lado, en los grupos, hacían meditaciones y a las personas que participaban en estos grupos se llamaban o los conocedores del campo o los meditadores de la carroza, ¿vale? Porque se hacía como una especie de carroza y subían a los mundos superiores, a las escuelas de Moisés y Aarón. Entonces, un poco como se ve en la película de No Solar, ¿no? de Chico Javier. ¿Qué ocurre con la expulsión de los judíos? A partir del siglo XV, todo el mundo que practicaba esta ciencia eran considerados, esta ciencia o estas prácticas fueron considerados heréticos y se volvió completamente a cerrarse. Entonces, a partir de ese momento, excepto en Safed, en Galilea, donde hubo un nuevo brote, un nuevo resurgimiento de estas escuelas que venían de los castellanos expulsados de Castilla, se volvió, digamos, a círculos cerrados. Y fue a principios del siglo XX, Gershom Scholem, que fue el primero que escribió sobre la Cábala, el árbol de la vida, y lo volvió a sacar a la luz. Y luego ya, pues a partir de ahí, digamos, con la apertura que ha habido en el mundo, desde la época de la Inquisición, imaginaros que te acusaban de hereje y te mandaban a la hoguera, hasta la libertad que tenemos hoy en día, que se puede hablar de todo tipo de cosas con mucha libertad, pues en este entorno pues ha aparecido otra vez la cábala, pero ha aparecido la meditación, el yoga, el mindfulness, miles y miles el Advaita, ¿no? Ahora cualquier persona puede estudiar espiritualidad en la rama que quiera. Y es relativamente fácil encontrar un maestro, artes marciales, ¿no? Así que así es un poco la historia. Magdalena. Sí, a ver, pues nada, escuchándote, claro, los rentos se encuentran en Tiferet, ¿vale? Entonces, que me estás diciendo lo de la cruz antes también, y bueno, en el capítulo 22 con el aprendizaje, bueno, pues es verdad que estás queriendo, con la lectura de los libros de conocimiento de la Cábala, bueno, del conocimiento esotérico de la Cábala,
se está dando cuenta de cómo reacciona él, ¿no? Se encuentra en Tíferet, pero bueno, se sigue a través de ese conocimiento esotérico, lo que quiere decir aquí en el capítulo, está adquiriendo esa sabiduría, digamos, bueno, sabiduría dentro de ese conocimiento, para ver, está observando sus reacciones que provocan en las otras personas, ¿no? Entonces, eso por un lado. También se deja aconsejar en este caso por la tabernera y por el tabernero, porque han visto las consecuencias que tiene, pero independientemente de eso, él está desarrollando, como dice, su intuición en el trabajo, ¿no? Para relacionarse dentro de ese trabajo en el que está, quizás de una manera más óptima, ¿no? Como que se adapta para que esas fuerzas no le lleven a él, pero está desde Tíferet y está adquiriendo ese autoconocimiento, conocerse desde qué lugar se están relacionando esas personas, ¿no? En todo momento, además, todos esos clientes que están en la taberna realmente, bueno, pues están ahí y bueno, pues para observarlos, para ver dónde se sitúan cada uno, pues hay muchas fuerzas ahí, ¿no? De todo tipo, ¿no? Entonces, bueno, de excesos de alcohol, de juegos de cartas. Entonces, bueno, él lo que quiero decirte que este conocimiento de la cábala, que es lo que quiere reflejar aquí, significa todo esto, ¿no? Digamos que es un aprendizaje, ¿no? que él está haciendo, ¿no? Que es la teoría. Y luego ya vemos la parte esta de la práctica que él quiere llegar, que sería la discriminación espiritual que tú indicas en el anterior capítulo, que es lo que tiene que hacer Lorenzo luego más allá. Sí. Interesante todo lo que sea ese autoconocimiento y demás. O sea, el camino espiritual es el camino de autoconocimiento. Creo que lo decía Sócrates, creo que era, conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se conoce uno a sí mismo? A través de uno y a través de las reacciones que cada persona provoca en los demás y cómo reaccionamos a los demás. Entonces, hay muchas personas que tienen una gran capacidad espiritual, que vienen con una gran sensibilidad espiritual, que yo me he encontrado muchas de ellas, son muy sensibles, muy psíquicas, pero que están viviendo en su limbo. Entonces, yo lo que les recomiendo a todas es, vete a trabajar a una cafetería. Vete a trabajar a un sitio donde tengas contacto con la gente, porque es lo que necesitas en tu camino espiritual. Y obviamente me dicen que no. Y entonces se meten siguen en su movida. El gran beneficio de estar en una taberna y recibir y observar el patrón de miles de personas, inteligentes, no tan inteligentes, cómo algunos se destruyen su vida, cómo a otros son víctimas de las pasiones, cómo otros necesitan ser escuchados, cómo otros necesitan... Esto es un aprendizaje extraordinario. Entonces, las personas que trabajan de camareros o de peluqueros, en lugar de verlo como una profesión, algunos de ellos lo ven como dicen, no se hace otra cosa, no se dan cuenta que están en el mejor sitio para aprender sobre la condición humana, por ende, para desarrollar su camino espiritual. Entonces, de hecho, todo el mundo debería ser voluntario a trabajar como en una cafetería o poniendo copas durante un año. Como un servicio militar, pero como un servicio espiritual, ¿no? Entonces, por eso puse a Lorenzo ahí en la taberna. Porque además de todo lo que empezó a aprender, ¿no? Con la biblioteca esa, aprendía, al final, la persona espiritual tiene que aprender de la condición humana. Y solamente aprendes de la condición humana relacionándote con los demás. Entonces, y eso es un camino espiritual, o sea, ese es uno de los mejores caminos espirituales. Aunque mucha gente no lo ve así, pero si no sabes de la humanidad, no sabes de la espiritualidad. Interesante. Sí, me parece que es así, muy potente, ¿no? Lo que has puesto aquí, realmente muy bueno. O sea, Vamos, a mí me todo parece... depende de cómo cada uno lo mire. Si uno dice, es que no valgo para otra cosa y no sé qué más puedo hacer y me meto ahí a poner copas o a poner cafés, pues... Pero si te lo tomas como una profesión donde puedes aprender muchísimo de la condición humana, claro, te estás haciendo un máster en psicología. Entonces, no necesitas irte a una escuela de psicología o psicoanálisis para hacer un máster.
y pagar no sé cuánto. Métete a trabajar en una cafetería y ya haces el máster ahí. Sí. Mm. Sí, bueno, Te pagan el máster, además. Bueno, quedan un par de minutitos. Entonces, no sé si... Quedan 2 minutos, realmente. Entonces, Sí. si queréis comentar algo rápido. Yo quería comentar el tema este de que Lorenzo pensaba al trabajar como tabernero que ese aspecto de su trabajo no armonizaba con su cualidad humana. Sí. ¿Qué es lo que comentas tú de que los camareros a veces dicen que no saben hacer otra cosa? Exactamente. Entonces ya llega un momento donde el aprendizaje ya se ha cumplido. Entonces, ¿para qué te vas a quedar más tiempo ahí? ¿Sabes? O sea, ya mucha gente se queda por comodidad, porque dice, no me voy a esforzar más en otra cosa. Esto es como hacer un máster, te pasas 1 o 2 años en una taberna, aprendes de la condición humana y te vas. No te quedas ahí, porque al final la gente, los clientes, siempre al final se convierte en repetitivo. El aprendizaje termina. Entonces ya... Y eso también se lo digo a mucha gente que lleva trabajando en oficios o en empleos durante mucho tiempo, 10 o 15 años, es, mira, ya no te corresponde eso, ya has aprendido lo que tenías que aprender, deja a otro tu puesto que pueda tener ese aprendizaje, entonces tú vete a un aprendizaje superior. Así que, porque al final en la vida es un aprendizaje constante, ¿no? Entonces, Yo, esos aprendizajes. sí, yo, Gonzalo, he aprendido mucho en Cáritas. Exactamente, sí, sí. Viendo, claro, a niños de un nivel económico bajo. Yo esa realidad no la conocía. Entonces, en los años que he estado, la verdad que he aprendido un montón de los niños. He visto un montón de patrones diferentes y comportamientos de niños diferentes a los que yo había visto. Y sí, ahí he aprendido, o sea, además de enseñar, bueno, de ayudar en el voluntariado, he aprendido mucha psicología de los niños. Exactamente. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Ya lo tenemos que dejar aquí y hasta el siguiente encuentro. Muchas gracias. Gonzalo.